Hola mis amados, estamos otra vez juntos para compartir la palabra de Dios, ¿sí? Una perlita bíblica y una perla hermosa en este tiempo, ¿no? Necesaria, actual, y es hablar sobre el tema de ver al Rey en su hermosura. Vos que me estás escuchando, vos que conoces a Jesús, ¿estás esperando este momento? ¿Estás esperando llegar a ver al Rey en su hermosura? Cristo viene pronto. Está cerca su venida de Él por los suyos, por la iglesia, por la novia, ¿sí? Entonces, qué lindo que es que podamos tenerlo presente, recordar estas enseñanzas bíblicas. ¿Para qué? Para decir, sí, nos vamos a acordar de que alguien dijo que Cristo iba a levantar su iglesia, que iba a haber un arrebatamiento. No, realmente recordarlo para poder vivir una vida agradable delante de Él. Y yo quiero compartir esta perlita bíblica hoy acerca de ver al Rey en su hermosura, tomando el pasaje del capítulo 24 del libro de Génesis, en donde allí hay una historia. En el capítulo 23, en el capítulo anterior, muere Sara, la esposa de Abraham y la mamá de Isaac, ¿verdad? Y bueno, Abraham ya viejo, dice la Biblia, le pide a uno de sus criados, el mayor, el más viejo de tiempo de estar en su casa, le pide que vaya a su tierra y consiga una esposa para Isaac. Y le hace juramentar que no conseguirá una esposa para Isaac de entre los cananeos donde él habitaba, ¿verdad? Entonces, claro, el criado de repente ve los problemas que pueden surgir y le dice, ¿y qué hago yo si la chica que voy a buscar no quiere venir a este lugar, a habitar con tu hijo? Lo llevo a tu hijo allá, otra vez al lugar de donde vos venís, a Mesopotamia, de donde vos saliste. No, jamás, le dice Abraham, no lo hagas, tienes que prometerme y jurarme que no volverás a mi hijo a ese lugar, sino que traerás una esposa para él. Y si la chica que elijas, que escojas, no quiere venir, entonces quedarás libre, le dice, del juramento. Bien, este criado sale con 10 camellos cargados de regalos, de riquezas, de cosas, y se va allí al lugar donde supuestamente va a conseguir la esposa para Isaac. Dice que, bueno, después de mucho viaje, por supuesto, llega a un pozo fuera de la ciudad, pozo de agua, donde las doncellas a la tardecita salen a buscar agua. Van con el cántaro, ¿verdad? Y se ve que todas las chicas, todas las doncellas del lugar, hacían eso, era una costumbre y él lo sabía. Entonces llegó a ese lugar e hizo algo interesante. Hizo una oración a Dios, el Dios de su amo, Abraham, pidiéndole, poniéndole una señal hermosa. Este criado le dice a Dios que la chica que venga a cargar agua, a la cual Dios había señalado o escogido para esposa de Isaac, él le iba a pedir que le diera de beber, y la chica tenía que no solamente darle a él de beber, sino que tenía que ofrecerle dar de beber a los camellos. Qué interesante, yo digo, qué preciso y qué puntual fue el criado en ponerle a Dios una señal. Esto nos enseña una gran lección, porque a veces nosotros le ponemos a Dios señales, vellones, y bueno, pero le ponemos así algo muy, no sé, algo que no es puntual, algo que no es específico. Entonces, lógicamente, después, como no es específico, puede suceder otra cosa parecida y nosotros nos confundimos creyendo que Dios nos está contestando, nos está dando la respuesta, y no es así. No es así porque no hemos sido específicos.
para pedir la señal. Este hombre sí lo fue, y de qué manera, ¿no? Así que bueno, imaginemos esto, que él estaba pidiendo mucho. ¿Por qué estaba pidiendo mucho? Porque estaba pidiendo que la doncella no solo le diera de beber a él, sino que le ofreciera agua para los camellos. Y eran 10 camellos. Y sabemos que los camellos son animales que pueden pasar muchísimo tiempo en el desierto sin beber agua. Pero bueno, cuando beben, beben. Hay que ponerle litros y litros de agua. Entonces imaginemos que eran 10 camellos, no era uno. Esta doncella tenía que sacar agua del pozo muchísima para que bebieran los camellos. Bueno, dice que llega esta chica al pozo, saca el cántaro con agua y se va. Cuando se va, el criado la corre y le dice que le dé de beber. La chica sí, como no, muy amable, muy gentilmente, baja el cántaro a sus manos y le ofrece al criado de beber. Y cuando el criado, hubo terminado de beber, le dice, también le daré a tus camellos de beber. Él se quedó impactado, imaginemos, ¿no es cierto? Maravillado. Entonces dice que la chica le dio de beber, habrá tardado, no sé lo que habrá tardado, pero le dio a todos los camellos de beber. Bien, cuando terminó de darle de beber a los camellos, dice que este hombre le regaló un pendiente de oro muy pesado y 2 brazaletes, cosas de los regalos que él traía. Y le preguntó si en la casa del padre de la chica no habría lugar para que él posara. La chica le dijo que sí, que también había forraje para los camellos. Bueno, fue muy atenta, muy dispuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero sacar de esta historia? Porque es larga. Si ustedes leen el capítulo 24 de Génesis, es un capítulo largo que tiene como 67, me parece, versículos, o 62, no me acuerdo. Bueno, pero tiene algo de esa cantidad. Entonces, pero ahí está narrada toda esta historia tan hermosa y que nos recuerda a lo que está pasando con nosotros, ¿sí? El criado de Abraham, no sabemos el nombre, no tiene nombre, o lo debería tener, de hecho, pero la Biblia no lo registra. Pero es un tipo del Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo en este tiempo también está buscando la novia para Cristo, el Isaac celestial. Isaac también es un tipo de Cristo. Nosotros lo vemos en el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique su único hijo, y eso es una figura profética de la cruz del Calvario, donde el Dios mismo de la gloria va a sacrificar ahí o a hacer que muera en la cruz, va a permitir su único hijo, Jesucristo. Luego en Pentecostés también nosotros vemos una figura profética de cómo el Señor Dios, nuestro Padre, manda al Espíritu Santo para hacer una obra de buscarle la esposa al novio celestial, a ese novio que nosotros hoy estamos esperando. Así que por eso te decía que hay mucha similitud. Por otro lado, en el capítulo 23 de Génesis muere Sara, como creo que lo dije antes, y es puesta aparte, porque claro, murió. Y también pasó cuando Jesús vino a la tierra y no fue aceptado por Israel. Entonces Israel, como madre también, como Sara, fue puesto aparte y así como Isaac fue consolado con su esposa de la muerte de su madre Sara, así también yo creo que Cristo, del desprecio de su pueblo Israel, fue consolado con su esposa, que le está preparando el Espíritu Santo y permitiendo que esta esposa se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, ¿sí? Para recibir al Señor en el aire, en el arrebatamiento, y estar siempre con Él y llegar a ser la esposa, la escogida, la amada, la que Él está
esperando que el momento que esto suceda, ¿no es cierto? Mientras tanto, el Espíritu Santo está en la tierra haciendo este trabajo en nosotros y a través de nosotros. Bien, entonces dice que cuando fueron a la casa de los padres de Rebeca, ahí el criado dice que empezó a hablar maravillas de su amo, ¿no? Su señor Isaac, y contó todo lo hermoso que él sería, lo que él tiene, la riqueza, mostró, sacó los regalos que le enviaba. Y dice que Rebeca lo escuchaba con mucha atención. Y qué interesante, porque esto animó al criado. Al ver el interés de Rebeca, animó a utilizar palabras de énfasis, ¿no es cierto?, para decir lo hermoso y lo bueno que sería para ella casarse con su amo, con su señor Isaac. Y esto es un poco, mis amados, lo que también hace el Espíritu Santo con nosotros. Cuando el Espíritu Santo haya cabida en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros y está mostrándonos la gloria de Dios, está mostrándonos las bellezas, las virtudes y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo ve que en nosotros hay un interés especial. Él se va a esmerar en mostrarnos cada vez más a nuestro Cristo, a nuestro novio celestial, ¿sí? Así que bueno, esto estaba pasando en la casa de Rebeca y entonces él dijo que quería llevarla a Rebeca a su amo, como esposa, como novia, ¿verdad? Entonces, lógicamente, la familia, el papá de Rebeca, le dijo, bueno, no, pero dejémosla un poco más acá, unas semanas para que se despida de sus cosas, de su familia. Y el criado dijo, no, no me detengan porque debo partir ya y quiero que venga conmigo. Entonces el padre dijo, bueno, preguntémosle a ella. Lógicamente le preguntaron y cuando le dijeron, ¿irás con este hombre? Ella contestó, sí, iré. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso porque realmente el criado dice que adoró a Dios, agradeció a Dios, que había prosperado su camino y que había permitido que él hallara la esposa para su Señor. Qué hermoso. Entonces emprendieron el viaje, por supuesto, y bueno, habrá sido un viaje largo, difícil, porque yo creo que desde donde vivían Abraham hasta el lugar donde fue a buscar a la chica, Mesopotamia, era mucho, era muy lejos, no sé cuánto sería, pero era un camino largo y difícil de andar. Pero bueno, dice que cuando se iban acercando al lugar donde estaba el novio, dice la Biblia que él había salido al campo a meditar, a orar, tal vez a pensar qué estaría haciendo Dios, si le habría conseguido su esposa, meditaría también en la pérdida de su madre amada, qué sé yo, en tantas cosas, ¿verdad? Y de repente alza sus ojos y ve que viene una caravana de camellos y reconoce, visualiza que es el criado que ellos habían enviado. La doncella también miró hacia el campo, claro, eran lugares donde no había mucha gente ni mucha nada, entonces yo creo que donde se veía una caravana, inmediatamente decía, ¿quién viene allá? ¿Verdad? Entonces dice que la chica vio también a Isaac, que venía caminando hacia ellos por el campo, y le preguntó al criado, ¿quién es ese varón que está caminando por el campo y viene hacia nosotros? Y el criado le dijo, este es mi señor. Entonces dice que inmediatamente la chica se bajó del camello y cubrió su rostro con el velo. Y qué interesante, mis amados, qué interesante lo que pasó acá. ¿Por qué? Porque, primero y principal, cuando ella supo que ese era el amado que venía, se bajó del caballo. Y esta es una actitud realmente que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, al tener la certeza de que Cristo viene pronto, hay de aquel
que todavía esté subido al camello o subido al caballo de su propio yo, de sus propias cosas, de lo que la persona quiere ser, conseguir, hacer. ¿No es cierto? La actitud de Rebeca fue hermoso porque ella descendió del camello. Esto tiene un significado muy profundo y profético, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que descender de de ese pedestal que a veces nos ponemos nosotros, otras veces nos ponen otros, nos nombran y nos renombran. Y bueno, llega un momento que la persona puede estar subida a un pedestal y creer que es muy digna de que el esposo venga y le rinda los honores porque es la doncella, ¿verdad? Pero Isaías 66:2 dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios, cuando viene a buscar a su pueblo, cuando viene a buscar a su iglesia, va a esperar esta condición en nosotros, que seamos realmente humildes de corazón y que temblemos a la palabra de Dios, no que tengamos así por ligereza, que tomemos con ligereza las cosas que Dios está hablando, porque después del arrebatamiento se revelará lo que el Espíritu realmente pudo hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero bueno, ella se cubrió el rostro con el velo, que si bien alguno puede decir, bueno, es una costumbre del Oriente, sí, en parte sí, pero también era un acto profético. ¿Por qué? Porque ella todavía no había sido elegida por Isaac. Ella fue traída por el criado, pero tenía que Isaac elegirla. Para que esto pasara, para que alcanzara la posición de novia, de esposa, el criado primero tenía que revelarle a Isaac todo lo que la doncella había hecho, ¿no? Cómo había sido con un amor espontáneo por el viajero y sus camellos cansados, cómo les había dado de beber, cómo Dios había contestado la señal que él le había puesto, cómo ella había estado tan dispuesta, tan atenta a escuchar todo lo que él le hablaba a los padres acerca del esposo. Y bueno, cuando el criado, figura del Espíritu Santo, le cuenta a Isaac todo lo que la doncella había hecho, entonces allí dice que ocurrió lo maravilloso, lo hermoso, porque el último versículo, creo que es uno de los últimos versículos, dice que él la llevó ¿cómo es que dice? Él la llevó a la cámara, a la tienda, no a la cámara, a la tienda de su madre Sara y la tomó por esposa y la amó. Y hermanos queridos, ¿cuál es la perlita acá? Podemos hablar mucho, decir cuáles eran los rasgos característicos de la doncella que el criado iba a buscar, de hecho para el siervo, para su amo, y las características eran pureza absoluta, ¿no? Disposición a servir y amor profundo, ese amor del cual habla Pablo en Corintios 13, en 1 Corintios capítulo 13, creo que es el versículo 4, ¿no es cierto? Ese amor que no piensa en sí mismo, ese amor desinteresado, ese es el amor que tiene que tener, o que tenía que tener como rasgo característico la doncella que el criado iba a buscar para su amo, ¿no es cierto? Y también la pureza, tenía que ser virgen, tenía que estar mezclada, por eso fue a su parentela, a su casa, a buscarla, a la casa de Abraham, no de los cananeos, no tomó de la gente que estaba mezclada con ídolos y con otras tantas cosas. Y esto nos habla mucho, mis hermanos queridos, de lo que nos está pasando como iglesia realmente. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Todos los salvados, los llamados de su nombre, los lavados con su sangre, los nacidos de nuevo, somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia, la cual Él viene a buscar. Pero, ¿qué pasa con
la posición de novia, porque no toda la iglesia va a ser la esposa de Cristo. Y alguno acá capaz que está diciendo, no, ¿qué está diciendo esta mujer? Si vos te pones a estudiar, si vos te pones a mirar, en ningún lado dice la Biblia que toda la iglesia es la esposa de Cristo. Más bien habla de los vencedores. O fíjate que en las cartas a las iglesias, allí en Apocalipsis, el Señor dice que el que venciere pasará tal cosa. Al que venciere, dice, se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. La reina se va a sentar en el trono con el rey, pero ¿cuál va a ser la reina? La que venza todas las dificultades de su vida. Hoy en día hay un cristianismo muy light, muy liviano, muy mezclado con el mundo, muy que la gente, los cristianos hoy en día quieren vivir su propia vida de felicidad, de comodidad, no se quieren perder nada de lo que ocurre en este mundo. Y la que va a ser la esposa no tiene que tener mezcla, tiene que ser, y ojo, acá hago un punto para decirte, porque a lo mejor vos te preguntas cómo, entonces si yo no soy la esposa de Cristo, me pierdo, no voy a ser salvo. No, de ninguna manera. Tu salvación, si no te morís en pecado sin confesar, tu salvación la tenés, porque no depende de vos sino de Cristo. Pero ¿qué pasa? La posición de novia celestial del Hijo de Dios sí depende de tu vida, de todo lo que vos dejás por Él, de todo lo que vos estás tratando continuamente con tu vida, confesando tus faltas inmediatamente, tus pecados, clamando para que el Señor te perdone, pidiendo perdón y perdonando, confesando tus culpas acerca de cualquier cosa. ¿Por qué, mi hermano querido? Porque si no sacamos inmediatamente el pecado de nuestras vidas, y hay muchas cosas que nosotros creemos que no son pecados y lo son, si no lo hacemos inmediatamente, como te decía, si no sacamos este pecado a la luz, cualquier pecado que tengamos, vamos a tener un castigo. ¿Cuál? Dirás vos, ¿cuál va a ser el castigo? Ese castigo consiste en que te vas a acostumbrar al pecado, más y más, cada día, hasta que ya va a llegar un momento que no sabes qué es lo que es pecado y qué es lo que no. Y vas a defender a veces lo indefendible. Yo escucho hoy cristianos que defienden situaciones que en otras épocas de su vida no las hubiesen defendido. Esta doncella, la elegida para esposa, cuando el criado le contó a su señor Isaac, le dijo que inmediatamente cuando le dijeron, ¿irás con este hombre? Ella dijo, sí, iré, sin importarle todo lo que dejaba. Amigo, amado hermano, ella dejaba todo atrás, dejaba su casa, su parentela, sus posesiones, su herencia, dejaba todo para ir a ser la esposa, la elegida de alguien que ella no conocía, pero creyó que el que le contaba de esa persona le estaba diciendo la verdad. Y así nosotros hoy. Un día creímos, un día cuando el criado de Dios, podríamos llamarlo para hacer la comparación figurativa, ¿verdad? El Espíritu Santo llegó en Pentecostés, fue enviado. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él me glorificará a mí, porque les hablará de mí, les mostrará mis cosas, tomará de lo mío y les hará saber. Él me glorificará. Cuando el Espíritu Santo vino, nos convenció de pecado, de juicio. Él trajo convicción a nuestra vida y nos dio la posibilidad de creer, nos dio la fe para creer en el amado que hoy estamos siguiendo. Y luego siguió tratando de trabajar en nosotros para que seamos santos, sin mácula, apartados de contaminación y de todo mal, santificados para Dios. Y el Espíritu Santo lo sigue haciendo, sigue trabajando en cada uno de nosotros, porque el esposo ya viene caminando
hacia nosotros y nos va a llamar de pronto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir subidos al camello de nuestro ministerio, de nuestros dones, de nuestra sapiencia humana, de todo lo que hemos adquirido, de nuestro renombre? ¿O vamos a bajarnos de ese lugar? Vamos a humillarnos y con un corazón sencillo y humillado vamos a cubrirnos, esperando que Él nos escoja. Porque esto, si lo vamos a comparar de repente, que Isaac tenía que escogerla, aunque ella fue llevada, aunque ella aceptó, ella tenía que ser escogida por Isaac para ser la esposa. Y esto puede ser, comparativamente hablando, para nosotros hoy, puede ser también que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y allí, en ese lugar, así como el criado le contó todo a su señor, de lo que la chica había hecho, había dicho, cómo se había comportado, también allí en el tribunal de Cristo van a salir a luz nuestras obras, de qué manera, y el Espíritu Santo ahí va a poder mostrar lo que hizo en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Y de lo que salga de ahí es que el Señor nos va a escoger para la posición de novio, de novia esposa, ¿sí? Dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, muchos son los salvos, pero pocos los escogidos. Esto también quiere decir que no toda la iglesia va a ser la esposa de Cristo. Y bueno, yo sé que a lo mejor esta enseñanza para muchos va a ser wow. Me parece que te va a tocar. Pero estudiar la palabra de Dios, viví de manera que agrades al Rey. Abandona todo aquello que te hace perder la virginidad espiritual, aquello que te contamina, aquello que te mezcla. Entonces podrás ver al Rey en su hermosura. Él hará un trabajo maravilloso en vos, y si vos realmente con tus acciones justas te vestís de ese lino fino y resplandeciente, cuando estés, tanto vos como yo, frente al amado, frente al Señor de la gloria, el Espíritu Santo va a poder dar testimonio de todo lo que hizo en nosotros. Y ahí se comprobará y se corroborará si realmente estamos en condiciones de pertenecer a la elegida, la esposa del Cordero. Pido al Espíritu Santo que abra los ojos de tu entendimiento y te dé iluminación para interpretación de esta palabra de contexto profético. Lee todo el capítulo 24 de Génesis, porque todo el Antiguo Testamento, te aseguro, que está en el Nuevo. Todo lo que se escribió es para que nosotros aprendamos y saquemos las lecciones. Y bueno, mi amado, mi amada, esta es la perlita de hoy. Dios te bendiga y te dé luz para entender que si bien no vas a perder, tal vez, tu salvación, no podés vivir como a vos te place, en una vida mundanal, en una vida mezclada, en una vida de pecado, y pretender ser la esposa del Cordero. Cada uno, dice 1 Corintios capítulo 15, vamos a resucitar en nuestro orden. Va a haber diferentes grados cuando resucitemos en el cielo y en la eternidad. ¿Cuál será tu grado? ¿Cuál será el mío? Trabajemos por esto, vivamos acorde al lugar que ocupamos hoy y al que queremos ocupar en la eternidad, como esposa de Cristo. No cualquiera puede serlo. Si Él nos va a escoger, es porque va a ver en nosotros algo diferente a la multitud. Siempre decimos y hablamos de marcar la diferencia. Bueno, si la marcamos acá, seguramente la vamos a marcar también allá. Hermano querido, hermana amada, amigo, amiga que me
has escuchado este video, quiera Dios darte luz, iluminarte, bendecirte y revelarse a tu vida con esta enseñanza, que no es poca cosa. Dios bendiga tu vida y nos volvemos a encontrar.